usted que mora en todo lugar. Nuevamente, bendito Padre, en esta tarde, con mucho agradecimiento, vamos una vez más a su presencia, Padre Santo. Estamos muy contentos con usted por tantas y tan hermosas bendiciones que usted nos deja disfrutar hoy en este día. Pedimos, bendito Señor, que en este momento en que nos disponemos nuevamente a conocer y a escuchar de su palabra, sea principalmente con nuestro hermano que va a exponer. Y en segundo lugar, Padre Santo, ayúdenos a nosotros, permita que podamos estar atentos, permita que podamos estar concentrados, para que de esta manera, bendito Dios, podamos salir edificados. Si hay gente que nos visita en esta actividad, en esta tarde, bendígales grandemente, bendito Dios. Sea siempre con nosotros y nunca nos desampare. En el nombre de Cristo le pedimos y lo damos todo. Amén. Amén. ¿Los hermanos de calor tienen calor, hermano? No. Bueno, ok. Me hacen más una seña para prenderse aquí a este lado. Les dejo con el hermano Barrera, un poco más presentación. Dios los bendiga a todos, una vez más, muy buenas tardes. Levanten la mano, ¿quién no estuvo ayer? ¿Quién estuvo ayer? Brevemente, digo lo siguiente, ¿ok? Esta clase es una clase de 50 horas de preparación, por lo tanto, en 3 horas no podemos cubrir todo el material. Hemos puesto las notas de los bosquejos. Le pedí a un joven que se carga de la página web de la congregación local que pusiera el bosquejo en forma digital bajo Iglesia de Cristo en Elgin o elgin.com. En la parte principal, bajo el video de la semana, está el manual de hermenéutica PDF y solamente va a estar ahí hasta el día lunes más o menos. Lo pueden bajar directamente para que tengan todas las notas. Si quieres escuchar toda esta clase en su totalidad, se dio más o menos unas 25 horas en Ciudad de México hace aproximadamente algunos años, y puedes ir a YouTube bajo el nombre Ricardo Barrera, utilizas las notas del PDF, ves los videos y podrás ser de más edificación para todo el material que tenemos. No está completo. Si lo quisieras en audio, toda la clase completa de 50 horas, necesitaría un USB que tenga como capacidad mínimo 8 GB para poderlo hacer. Si no es posible así, mándame un correo electrónico y te lo mando por Dropbox para que los puedas bajar sin ningún problema y las puedas escuchar. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntar bajo @CristoElgin o me puedes mandar una pregunta vía Facebook, mensaje, y trataremos de responderla de la mejor manera. Sí, hermano, Cristian. Nada más, perdón, hermano. Aquí hay lugares de este lado para que se puedan acomodar para no estar ahí parados, y de aquel lado hay lugares más. Entonces, esta es la información para que ustedes tengan y no haya ningún problema. Estamos yendo en una forma acelerada, una forma rápida. La razón por la cual es por el tiempo, pero ya les he indicado lo que se puede hacer para que no haya ningún problema. El día de ayer vimos términos muy breves. Solamente voy a dar una introducción por arriba, por encima de los términos que vimos el día de ayer. La palabra hermenéutica o hermenia viene del término griego en la mitología griega de Hermes, quien era Mercurio, y se puede leer esto en el libro de los Hechos. Si tú quieres la clase de mitología griega, son 25 horas, te la puedo pasar también después, una clase muy interesante para entender el libro de los Hechos. Hermes significa realmente el que interpreta el lenguaje divino, y se traduce en el Nuevo Testamento en griego como traducido. Como traducido es, ahí vimos las notas. Tenemos a Dios aquí, un ejemplo, tenemos al pueblo de Dios aquí, y los que nosotros estamos hablando por parte de Dios, estamos enseñando la palabra de Dios, estamos en medio. En este caso, nosotros somos los hermenios, ¿ok? Somos los hermenios. Y la idea de hermenios tiene que ver con que somos aquellos que estamos interpretando el lenguaje divino y se lo estamos dando al pueblo de Dios. Ayer vimos algunos requisitos que tienen que ver o que tienen los hermenios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, vimos que hay un alto, no podemos ir más allá de lo que está escrito, y vimos que tenemos que ser humildes en el término hebreo no anif, en el término hebreo anaf. Eso lo vimos en la clase del día de ayer. Una cosa importante que yo les enseñaba el día de ayer, que para mí era importante, era recordar que nosotros no podemos ver la Biblia con ojos mexicanos. Eso lo vimos ayer, muy importante. Tú no puedes
mexicanizar la Biblia. Tú quieres que la Biblia te ayude a ti. Tú no transformas la Biblia en tu cultura. La Biblia te transforma a ti. Muy importante. Como mexicanos, decía ayer, cuando nunca has salido del país, pensamos que todos los lugares son como México. Y déjenme decirles que México tiene una cultura rica, gente de gran calidad. Pero sales de México y los países no son como México. Son muy distintos a México y ayer hablábamos un poquito acerca de ello. Por ello es importante que cuando uno interpreta, no interprete a través de los ojos de un mexicano, no a través de los ojos de una persona que con honestidad, que con integridad, que con humildad va a leer el mensaje de Dios para poderlo proclamar a su pueblo. Somos el filtro del mensaje de Dios a su pueblo. Y veíamos algunos ejemplos como Nehemías 8, como Mateo 1, que decía que esto traducido, esa palabra es hermenia, traducción es hermenia. Cuando ven la palabra traducción significa hermenia. ¿Okay? Eso fue lo que vimos. Y ayer veíamos brevemente los métodos que se utilizan para interpretar. El método literalista, lo vimos el día de ayer, el método literalista. Vimos el método alegórico, que realmente en hebreo es el método Peshat y el método Ramesh. ¿Okay? Entonces hoy vamos a continuar con los métodos, y el método que vamos a mirar el día de hoy es el método histórico. El método histórico. No puedes tú interpretar la Biblia correctamente si no conoces la historia de la Biblia. Voy a repetir esto. No puedes tú interpretar la Biblia correctamente si no conoces la historia de la Biblia. Para interpretar el método histórico se necesitan varios aspectos a conocer. Se necesita el aspecto geográfico. En el aspecto geográfico se incluye la orografía, la hidrografía, la climatología, la flora, la fauna y todo lo que haga sentidología. Se utiliza todo esto. Esto es, tú no puedes comprender e interpretar la Biblia a menos que entiendas. Les voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Okay? Cuando la escritora dice, y descendieron, y Jesús descendió, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bajar. Pero ¿sabías tú que cuando dice descender se refiere a bajar? ¿Pero a bajar en qué términos? Geográficos. Pero ahora explíqueme. Arriba al norte, ¿están todos de acuerdo? Sí. Pero solamente geográficamente. Porque más arriba del norte está Chicago. ¿Están de acuerdo o no? O sea, no se enojen. Pero más arriba de Chicago está Canadá, y más arriba de Canadá está Alaska. Entonces, en términos geográficos, cuando la Biblia dice ascender y descender, nunca habla en el término que acabo de mencionar. Porque descender no significa que bajó de Galilea hacia Jerusalén. No es lo que está diciendo. Significa en altitud. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Ejemplo de ello. Ayer veíamos el método alegórico, y no voy a entrar a las... hay muchas cosas que podemos ver, pero no puedo entrar a todo por el tiempo, ¿ok? Pero veíamos una alegoría y ahí nos quedamos y les dije que íbamos a continuar con eso. Y bueno, les voy a explicar qué tan importante es el método histórico. Una alegoría es un conjunto de metáforas, y la metáfora a veces incluye un símil, lo vimos el día de ayer, y la alegoría lo que hace es que te abre una enseñanza espiritual para poderla enseñar totalmente. Si utilizamos el método literalista para interpretar la alegoría de Gálatas, esto que estamos viendo, tendríamos muchos problemas. Por lo tanto, como esa alegoría es un conjunto de metáforas, y ya hablamos de lo que es una metáfora. La ley antigua y la nueva ley, es lo que veíamos. Los dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto, es lo que veíamos. Agar y Sara, es lo que veíamos. Sinaí, ¿qué significa qué, hermanos? Nunca se les va a olvidar. Okay, ya ven, nunca se les va a olvidar. Por eso me encanta el significado de las palabras. El Sinaí significa dientes. Y Sión. ¿Okay?
Jerusalén actual y Jerusalén de arriba, Jerusalén la celestial, ¿ok? Ahí nos quedamos la vez pasada, ¿ok? Y veíamos el día de ayer lo que es esta Jerusalén, aunque choque con nuestra mente, les explicaba lo que es la Jerusalén celestial. Y va a chocar con tu mente, porque uno de los grandes retos de la hermenéutica es romper con la paradigma que normalmente tienen todas las personas. ¿Saben lo que es? Levanta la mano, ¿quién no sabe qué es una paradigma? Ok, la paradigma es: toda tu vida has visto las cosas así, porque así te lo enseñaron, y porque así te dijeron, porque te dijeron que en todos los lugares se come chiles toreados como en Monterrey, y te dijeron que no se puede comer sin carne. ¿Estás en Monterrey? No, perdón. Ok, ya no soy Monterrey. Y que no puedes comer con tortillas de harina. ¿Ok? Entonces, y que la Biblia es así, porque así es. Entonces, eso es un paradigma. Siempre ves las cosas de la misma manera. Un buen intérprete no puede sujetarse a sus paradigmas. Ahora, ¿saben lo que es una eureka? ¿Quién no sabe lo que es una eureka? Se rompe el paradigma. Es cuando se rompe el paradigma. Es cuando por primera vez se le prende el foco a alguien. Y dices, wow, es que lo que los hermanos que, hermano, ¿me entendiste? Todos hermanos. Y luego siempre digo, vamos allá en la congregación, no dicen que sí. ¿Quién me entendió? Y todos, no te entendimos, porque ahora si tú dices que me entiendes, porque te voy a preguntar. Explícamelo, no le entendí nada. ¿Ok? Pero tú te das cuenta en la gente cuando se prende el foco, cuando tiene una eureka, cuando cambia su paradigma. ¿Ok? Por eso, en nuestra mente siempre hemos visto Jerusalén de arriba, Jerusalén la celestial, como en el cielo. Siempre lo hemos visto así. Levanta la mano, ¿quién siempre lo ha visto así? Y por eso romper ese paradigma es un poco complicado. ¿Ok? Ahora, hablemos de la parte geográfica. Descender significa que cuando tú ves la tierra prometida, y aquí vean los mapas, ¿okay? Cuando tú ves la tierra prometida, el lugar más bajo de todo el mundo es el Mar Muerto, 400 metros debajo del nivel del mar. Uno de los lugares más altos se encuentra Jerusalén. Por ello, descender no indica ir del norte, Monterrey, a Ciudad de México. Descender indica bajar de las montañas. ¿Okay? ¿Por qué es importante entender la geografía? Porque cuando entiendes la geografía entiendes muchas de las cosas que suceden en la Biblia. Muchas de las cosas las vas a entender. Los nombres tienen que ver con la Biblia. Yo le decía a los hermanos, por ejemplo, tú ves aquí, ves el mar de Galilea, que también tiene por nombre, veíamos el mar de Tiberias, que también tiene por nombre lago de Genesaret, que también tiene por nombre mar de Shineret. Es lo mismo. Cada nombre se da con un propósito didáctico. Tú ves el mar de Galilea, aparte arriba está el lago de Ule, que ya hoy ha desaparecido, y esta parte de arriba fue la tierra que se le dio a Adán. Acá arriba está el Líbano, la montaña del Líbano significa en árabe blanco. ¿Ok? ¿Por qué blanco? Porque hay nieve. Entonces, de aquí fluyen tres fuentes que forman el río Jordán. Pero Jordán en hebreo es Yar. Yar es bajar. Yardan, baja de la tierra de Dan. Por eso se llama Jordán. Porque desciende de Galilea, esta región de Galilea, hacia Jerusalén. Cuando tú vas caminando, lo que vas haciendo es que yo he manejado en tierra prometida. El año pasado nos quedamos como 7 días con mi esposa y con mi hijo porque hicimos algunas investigaciones en la parte del monte, en el desierto de Negev. Entonces cuando tú manejas, por ejemplo en Samaria o en Galilea, está lo que sea realmente el valle del Megido, y luego sigues, ves el monte Carmelo. Entonces lo que haces es que vas subiendo, y si vas a Jerusalén, vas subiendo. Para ellos descender indica entonces bajar en altitud, no la parte del norte al sur. Para ellos las aguas, los mares, los nombres tienen un significado. Genesaret y Nesaret significa, ¿verdad?, el jardín, los jardines
bellos de ahí, de la parte de Jerusalén. Todo tiene nombre. Getsemaní es su nombre, Yeshemanai, el molino, el lugar del molino de aceite. Es lo que significa. Todos los nombres tienen un significado. ¿Por qué esto es importante para la Biblia? Porque si uno tiene que interpretar, no puedes interpretarla con ojos mexicanos. Porque la Biblia no fue escrita para mexicanos solamente. La Biblia fue escrita ¿para quién? Para todo el mundo. ¿Okay? Y en esta parte del método histórico es importante entenderlo, porque una vez que uno comprende el método histórico, hermanos, comprende todas las cosas y todo lo demás. Y es el grande reto que tenemos. Voy a dar algunos ejemplos del método histórico. ¿Okay? Corintios va a ser un ejemplo. ¿Okay? El tan discutido Mateo 19. No lo vamos a discutir. ¿Ok? No te preocupes, hermano Samuel, todo tranquilo. Y también Marcos 7. Son 3 ejemplos que les voy a dar. Que vean aquí tan importante es la historia para que se comprenda totalmente eso. ¿Okay? Cuando hablamos de historia, hablamos de cultura. En solamente 40 años, México ha cambiado demasiado. Ha cambiado mucho. ¿Están de acuerdo ustedes, hermanos? Ha cambiado mucho. México ha cambiado totalmente. ¿Ustedes creen que hay tanto machismo ahora como antes? ¿Cuántas veces hace 50 años veías a un hombre que cargaba una pañalera y llevaba un bebé a cambiar? Solamente en 50 años. En México. Cuando vas a Israel tienes que irte aproximadamente 2000 años a los tiempos de Jesús. Y cuando vas al pueblo de Israel tienes que irte todavía más, 800 años, para ver a David. Y luego cuando vas a ver a los israelíes tienes que ir todavía unos 400, 500 años para ver entonces la vida de ellos. Entonces tienes que moverte tiempo atrás. ¿Cómo sabemos la historia? Por las evidencias geográficas y de arqueología que hay. ¿Okay? Les voy a dar 3 ejemplos, pero antes les voy a dar el primer ejemplo, que es el ejemplo más interesante que la historia. ¿Okay? Egipto. Escribimos un artículo acerca de la similitud que tiene Egipto y la influencia que tuvo Egipto en el pueblo de Israel. Y les voy a dar un ejemplo para que. ¿De dónde vienen los instrumentos musicales? De Egipto. Antes de Egipto era de Cairo, pero ahorita de Egipto. ¿Por qué? Porque en cultura egipcia nunca se tocaba instrumento musical a menos que fuera para los dioses. Nunca se tocaba instrumento musical para la satisfacción del faraón o de las personas. Siempre fue para los dioses. La música instrumental está ligada totalmente con religión. ¿Cómo sabes? Porque cuando ves los jeroglíficos, cuando estudias la cultura egipcia, te puedes dar cuenta de eso. Nunca, escuchen esto, nunca podía un hombre bailar. Las que bailan son las mujeres. Y nunca se baila para el faraón. Se baila y se toca música instrumental para los dioses. ¿Lo están viendo? El mundo egipcio era un mundo no monoteísta, era un mundo politeísta. Creía en más de 999 dioses. ¿Okay? Por lo tanto, todos estos dioses los que creían tenían rituales ligados a la música instrumental, y cuando uno de esos dioses ellos creían se manifestaba, lo que ellos hacían es que tocaban instrumentos y le bailaban a ellos. ¿Todos están siguiendo? Es un ejemplo que estoy dando. ¿Qué es lo que sucede? Tienes a los egipcios que viven mínimo 400 años en Israel, otra parte dice 430 años. México no tiene 400 años de existencia como país. ¿Están de acuerdo? Y ya tenemos una cultura mexicana. Israel estuvo en Egipto 400 años. Indica la gran influencia egipcia dentro de todos los israelitas en Egipto. El hombre es el que siempre dirige, siempre habla. Cuando se habla de rituales, él habla. La mujer siempre repite, la mujer baila, la mujer toca instrumentos, pero el hombre es el que dirige.
siempre es esto. Tengo un artículo muy interesante, como dirá 50 hojas, se lo quieren leer, ¿ok? Y si Dios permite, en junio vamos otra vez a Egipto y estaremos 7 días desde Luxor hasta Asuán haciendo estas investigaciones, no detalles sobre las animales. ¿Okay? Cuando vemos este detalle de los egipcios, salen los israelitas de Egipto, sale gente totalmente influenciada por los egipcios. Y entonces ellos ven el mar rojo. Si tú lees, por ejemplo, Éxodo, cuando ven las 10 plagas, la destrucción de cada plaga es la destrucción de cada uno de los dioses en los que ellos creían. El río Nilo es un dios, las vacas no son dioses, sino que tienen similitud en cuanto a los dioses. Hay algo muy interesante cuando estuvimos ahí el año pasado, y casi la mayoría de los faraones tienen cara de carnero. ¿Los han visto ustedes? En la esfinge sí lo han visto, que está como sentado como un león y no tiene. Okay. No es que ellos crean que los animales son dioses, porque si no, no los matarían. Ellos creen que los dioses que ellos tienen características y virtudes similares a los animales. Y el carnero se considera uno de los animales más sabios e inteligentes. ¿Por qué? Por la barba. No. ¿Por qué? Porque este animal puede saber dónde hay agua aunque esté a 200 metros de profundidad. Y en ello ellos vieron que el carnero tenía una sabiduría increíble. Por lo tanto, los dioses tienen que hacer lo mismo. Y como el faraón venía a ser un dios, era el único de todos los egipcios que podía cansarse de dejar la qué. Esto está hablando de historia. Entonces, cuando salen las 10 plagas, sale Moisés y llegan al Mar Rojo. Y que dice la escritura, levanta la vara y añade. Y se abre el mar. Y los estudiantes de la MEM preguntaban ayer acerca de si lo que habían encontrado eso era o no era. Hablen con ellos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Cruzan el mar y luego el mar cae. Entonces Moisés, ¿qué es lo que hace? Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y qué. Y entonces todos se quedan ahí, plasmados. ¿Por qué? Porque eso es lo que Moisés vio toda su vida. El varón dirige. Y entonces, ¿qué hacen las hermanas? ¿Qué hacen las mujeres? Danzan y tocan el pan. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos hacían para su iglesia. Ellos están haciendo lo que se hacía en Egipto. Eso es lo que hicieron. Ahora, cuando te dice un pentecostés, ¿por qué ustedes no utilizan instrumentos? Y aquí es panderos, que tienes que ver la influencia que tenían. Y recordemos, no, los israelitas que salieron de Egipto, escuchen lo que voy a decir, ¿ok? No podían entrar a tierra prometida. No podían entrar, fuera de su rebeldía. Les voy a explicar por qué. No pueden entrar porque ellos no saben lo que significa vivir en libertad. Aparte están muy contaminados de toda la idolatría. Ellos tenían que quedarse en el desierto, pero la nueva generación puede llegar, porque es una generación que sabe lo que significa vivir en libertad. Si tú sacas si hubiera esclavitud, sacas a 1000 esclavos y los metes a un lugar, no se saben gobernar. Están acostumbrados a ser gobernados. Pero eso tiene que ver con historia. ¿Cómo me estás siguiendo? Es un ejemplo que les digo. Vamos a ver Corinto. Es otro ejemplo. Cuando tú ves la escritura, se habla mucho acerca de 1 Corintios capítulo 11. Y en 1 Corintios capítulo 11 se dice que ya hay un organigrama. Está Dios, está Jesús, está el hombre, está la mujer. Y que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Estamos de acuerdo? Y luego se habla que la mujer es la gloria del varón. ¿Todos me están siguiendo? Y luego se habla que la mujer tiene que dejarse crecer el cabello. Y si no, que se cubra, porque de otra manera mejor es raparse. ¿Okay? Entonces, lo primero que tú te preguntas es, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Si tú lo tomas en una forma literal, es literal. Pero si quieres tener una convicción completa, tienes que entender lo que está diciendo totalmente la apóstol Pablo. Primero, cuando tú vas a Corinto, hermano, ¿qué más tú conoces en Corinto? ¿Sí se acuerdan? Entras a Corinto, está el templo de Apolos. Y luego vas a la Angora.
y está el lugar del juicio donde juzgaron a Pablo, literalmente, ahí se encuentra. Luego cuando volteas está el monte, y arriba está la Acrópolis, ahí sabemos que es la Acrópolis. Y allá está el templo a Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, para los romanos. Entonces, ellos lo que practican en su religión es sexualidad, es orgías. Eso es su práctica, es lo que ellos hacen. ¿Okay? Lo que hacen es que tienen sacerdotisas, toman a los hombres, se los llevan y tienen orgías y están haciendo un ritual religioso a la diosa Afrodita. ¿Cómo están siguiendo? Pero una distinción de esas sacerdotisas era que tenían el pelo cortado. Es una distinción de ellas. Entonces, les decía a los jóvenes en la Nacional, creo que hace un año, 2 años, que bajaban las mujeres del monte, las sacerdotisas, y bajaban y provocaban y bailaban y danzaban, y entonces ¿qué pasa? Tomaban especies aromáticas afrodisíacas, y entonces veían a un muchacho que iba caminando y se le acercaban y pues lo acariciaban, le ponían una especie aromática y se quedaba como acá y le decía, ven, no te me quedes, como ¿qué pasó? En ese sentido, había una distinción social para estas mujeres. Y la distinción social para estas mujeres tenía que ver con que estas sacerdotisas tienen como característica el pelo rapado. Una mujer, y como consecuencia en la cultura griega se indica esto, una mujer que era ramera o prostituta era una mujer que no tuvo papá en el ambiente romano. ¿Ok? Lo que se llama en latín patria potestas. Cuando Pablo dice el varón sea cabeza del hogar, eso ya está en la ley romana. Eso ya está escrito antes de que Pablo estuviera. ¿Ok? Esto es, una joven que era ramera o prostituta no tuvo a alguien que tuviera patria potestas, un varón. Entonces, en la iglesia tiene que haber sujeción porque hay autoridad. ¿Qué pasa? Una mujer debe estar sujeta, porque si se comporta como una sacerdotisa de Afrodita, indica que no hay sujeción, que no hay autoridad, que no tiene quien la mano. Es lo que Pablo está lidiando en Corinto. Esos son los aspectos que se está viendo. Otro es el de la idolatría. La mayoría de los sindicatos en Corinto tenían sus juntas de sindicatos. ¿Hay alguien de un sindicato aquí? No quiero meter en problemas. La verdad, los sindicatos, hermanos, tenían sus juntas en el templo de Apolos. Y si se van a juntar para hablar del sindicato, tienen que ofrecer sus sacrificios para poder tener la junta. Y si van a tener la junta y se van a juntar allá, pues tienes que participar de los sacrificados a los ídolos. Y muchos de esos se hicieron cristianos y tuvieron un problema. Lo mismo sucede en la idea de los esclavos y la idea de los ricos con la cena del Señor. Tienes cristianos que son esclavos y cristianos que son dueños. Entonces, ¿qué decían? Los hermanos que eran dueños, que eran ricos, que tenían billete, como muchos de aquí de Monterrey, que tenían mucho dinero y tenían muchos esclavos, estos hermanos hacían la cena del Señor y decían a los esclavos, primero nos van a servir la comida a los hermanos en Cristo Jesús, y ya que acabemos nosotros, pues ya ustedes la celebran. ¿Todos me están siguiendo? Y los apartaban, los menospreciaban. Es más, en Éfeso, donde se ve uno de los baños públicos, en la arqueología, uno de los baños públicos de Éfeso vino a ser la primera iglesia de Cristo en esa sección y era de puros esclavos. Cuando tú ves todo este contexto histórico, comprendes un poquito mejor la Biblia. ¿Okay? ¿Nunca han visto en una iglesia pentecostés que usan velo las mujeres? Una vez yo estaba sentado y vino una de las mujeres de la luz del mundo y con un hombre y se sentaron. Dice, queremos hablarle de Dios. Digo, de verdad no quieren hablar de Dios. Porque si vamos a hablar, van a esperar. En el momento que el muchacho abrió la Biblia, se cubrieron con un velo. Abre la Biblia y ponen el nombre. Eso es método literalista. ¿Me están siguiendo todos? Esto no es lo que podemos llegar. Cuando vemos esta alegoría, vamos a entender un poco mejor. ¿Están listos? Listos. Por eso es importante entender.
Porque aquí se está hablando de varias cosas. Ahora vamos a meter la idea general del método histórico. Primero, y esto es para los que no vinieron ayer, van a estar como de qué está hablando el hermano, pero esto ya lo vimos ayer, ¿ok? Si quieren, la ven en la clase de ayer y si no, pues Dios les bendiga. Entonces, cuando vemos esto decimos, ahí veamos, decíamos, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Agar, Sinaí y Jerusalén, actual. Y correspondía a los israelitas. ¿Todos me están siguiendo? En la alegoría luego dice, pero nosotros no somos de Sara. Somos del nuevo pacto, de la nueva ley. Somos de Sara y no somos de Sinaí, donde se dio la ley de Moisés, sino somos de Moría, donde está Jerusalén la celestial, porque ahí es precisamente donde se dio la ley del nuevo pacto, al día del Pentecostés, para que lo entiendan. Somos de Jerusalén, la de arriba, que es la madre de todos vosotros. Y ayer decía el hermano, sí, ¿por qué agua y sangre? Y yo les voy a explicar por qué agua y sangre. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo y dos los que dan en la tierra. ¿Estamos todos de acuerdo? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Me siguen? Y en la tierra, el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque cuando nace un bebé, hay agua y hay sangre. Tiene que ver con nacimiento. ¿Okay? Por eso la ley judicial moral en el Antiguo Testamento, en las leyes de parto, la mujer no se puede presentar ante el tabernáculo, porque la única sangre que entra es la de los animales que han sacrificado, no la sangre de una mujer que ha arreglado. Entonces, cuando vemos esta idea y decíamos, ¿quién es Jerusalén? Si tú ves la Biblia, dice, los voy a llevar a la tierra donde fluye ¿qué? En el judaísmo, en la historia del judaísmo, siempre hay una imagen maternal y paternal. Quien da leche y miel es la mujer, porque la mujer es la que da leche y la que da dulzura. El hombre no da dulzura. La mujer es suave, la mujer es linda, la mujer es dulce. ¿Me están siguiendo todos? Entonces, pero el hombre es Jehová, el hombre es el varón, el hombre es el que tiene ira. Ayer veíamos lo que significa largo para la ira. Tardo para la ira, ya vimos lo que es nunca se les va a olvidar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos van hacia Canaán, en su mente ellos tienen una imagen maternal. El lugar donde fluye leche, ¿qué? Miel. Yo los voy a dirigir y les voy a dar la tierra prometida, donde hay leche y miel. Cuando dice miel en hebreo no significa miel de las abejas. Miel es dulce como de los 7 frutos que están en la Biblia, como el higo, como las uvas. Eso es miel para el hebreo. Es lo dulce. Como si queramos mermelada de esto. Es lo que significa para mí. Entonces, esta Jerusalén, de alguna otra manera, en la mente del judaísmo indica una mujer. Y la alegoría lo está explicando de esa manera. La alegoría está diciendo lo siguiente. La alegoría dice, nosotros somos hijos de Sara, los israelitas son hijos de Agar, pero Agar es la esclava y Sara es la libre. Porque Agar corresponde a Jerusalén actual, la que se encuentra hoy en día en Monte Moría, donde caminamos. Pero Sara indica a Jerusalén la de arriba. Y ayer acabamos con Apocalipsis capítulo 21, 1, 2 y 3. Le decía yo, cuando tú ves Apocalipsis 21, 1, 2 y 3 dice, y yo Juan vi descender la Santa Jerusalén. Y tú, descender, ¿lo quieres interpretar de forma literal? Pero vas a tener un problema interpretando Apocalipsis en forma literal. Porque es una de las reglas más que puedes romper más fáciles. Y si lo vas a hacer así, todo es literal. Va a tener muchos problemas. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, esa santa ciudad que descendió, dice la nueva Jerusalén, porque esta es la antigua y esta es la nueva. Porque este es el antiguo pacto y este es el nuevo. Y esa nueva Jerusalén la vi como una esposa, una mujer ataviada para quién. Esa esposa, veíamos ayer, es esa nueva Jerusalén, es esa Jerusalén de arriba, esa Jerusalén del cielo, celestial, de donde nacemos todos. Y ayer indicamos, decíamos, bueno, y hablamos apenas con algunos más, decíamos, ok, si tú no naciste de la iglesia de Cristo, tienes un gran problema.
¿Ok? Porque si no naciste en la iglesia de Cristo, no descendiste de la esposa del Cordero. No hubo sangre y agua. Cuando tú bautizas, hay sangre y agua. Dice el hermano, yo nada más veo agua, así es que es lo que tú ves. Porque cuando uno nace, hay agua y hay sangre. Cuando nace la mujer da luz, hay agua y hay sangre. Entonces nace uno de agua y de sangre. Y eso da testimonio a la tierra de que esa persona es hijo de Dios. Porque si alguno es nacido de Dios, amará a todo aquel que Dios engendró, dice el apóstol Juan. Entonces, el Espíritu Santo desciende, agua y sangre se están uniendo, y esto da testimonio de que esta persona es miembro de la iglesia de Cristo. No podemos pensar que alguien que nació en otro lugar va a ser hijo de la Jerusalén celestial. Y por eso Pablo dice en alegoría, todos somos hijos de esta madre, de Jerusalén la celestial. A eso se refiere. Pero ¿quién es la esposa? Ayer veníamos. ¿Quién es la esposa, hermanos? La iglesia. Entonces tenemos un problema viendo a la iglesia como persona celestial. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está usando Pablo es, en el judaísmo es un paralelismo. ¿Sí? ¿Y por qué tienes que saber de historia? Porque si una persona dice Jerusalén, piensa luego ya en Israel. Pero Jerusalén, hermanos, más que un término, históricamente Jerusalén es la ciudad donde Dios da paz. ¿Por qué? Porque si se separa la palabra es Yireh, que significa provisión, Salem, donde Dios da paz. Jerusalén, o Jerusalén, si quiere llamar. Pero más pronto es Jerusalén. A eso me estoy refiriendo. ¿Por qué se puede saber geografía? Porque si lo interpretas de una manera histórica y luego le añades la cultura, vas a enriquecer totalmente la interpretación y la vas a enseñar correctamente. Un ejemplo más en cuanto a cultura y historia. El ejemplo sería, ustedes saben que las mujeres, cuando en aquel tiempo, esto es el hombre iba con la mujer. Y hay un burro, porque está lejos. De Galilea hacia Jerusalén son 7 días de camino. Hoy en día son como 3 horas. Pero en aquel día son como 7 días de camino. Si va un hombre con una mujer, ¿sabes quién va en el burro? En el burro va el hombre. Y la mujer va caminando. ¿Amén, varones? No les digo que cambia la cultura de México. 50 años. Ya los veo a los hermanos 50 años. Amén, amén. La única manera que una mujer iba en el burro es estar embarazada. Los hombres van arriba del burro y los mujeres van por la media. Amén, hermano. Pero tiene que ver con esa parte. Entonces, cuando tú estás en el método histórico y el método cultural, vas a interpretar la Biblia correctamente. Pero cuando la empiezas a interpretar, vas a romper con muchos paradigmas que has tenido en tu vida. Y yo les he dicho el día de ayer, no se trata de serle leal a un hombre, ni a una escuela. Aquí se trata de ser leales a Dios. Porque si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Y si tú eres leal a Dios, nunca vas a caer de su gracia. Cuando tú te empiezas cuando te importa más la política y la burocracia en la iglesia, vas a caer de la gracia de Dios. Y vas a tomar decisiones que te van a doler mucho. Por eso Jesús podía comer con los publicanos. Y Jesús podía comer con los pecadores. Y los fariseos lo cuidaban mucho. Y nosotros somos los que debemos seguir los pasos de Jesús. ¿Okay? Entonces estamos hablando en este aspecto. Uno más y con eso termino para entender la importancia del método histórico y que tiene que ver con ello. ¿Okay? Este tiene que ver con la idea de Pablo, ¿okay? Con la idea de lo que hace Pablo cuando Pablo habla literalmente en la carta de Filipenses. ¿Okay? Creo que Mateo 19 no voy a entrar, ¿por qué? Porque creo que hay muchos de ustedes aquí. Entonces entraremos al punto de Pablo en la parte de Filipenses. ¿Okay? El punto de Pablo en la parte de Filipenses, hermanos, es cuando Pablo les llama animales irracionales, cuando Pablo les llama mutiladores del cuerpo, tiene que ver con la circuncisión. Tú tienes que entender que en el primer siglo, en el libro de los Hechos, al inicio de las misiones, primero el 100% de la iglesia era judía. Luego empiezan a hallarse a los gentiles. Después de unos años, pasa de ser 100% judía
a 80% gentil y 20% judío. Y el judaísmo es una minoría. Pero todo ese judaísmo quería que los gentiles se sujetaran a lo que ellos creían. Yo siempre les he explicado esto a los hermanos y a veces no lo entienden, ¿ok? Pero en la iglesia de Cristo en el primer siglo hay 3 tipos de niveles sociales. En la iglesia hay 3 tipos. Se cuenta primera clase, segunda clase y tercera clase. ¿Ok? Y lo puedes ver en las cartas de Pablo. Porque cuando decimos judaísmo, hablamos de religión. Cuando decimos hebreos, hablamos de raza. ¿Ok? La iglesia de Cristo al principio, todos eran judíos. Y muchos eran hombres que no eran hebreos, pero que practicaban el judaísmo. Cuando entra Cornelio, por primera vez entran gentiles a la iglesia. Primera clase, los hebreos judíos. Segunda clase, los que no son hebreos pero practican el judaísmo. Y tercera clase, los gentiles. ¿A dónde vamos nosotros, hermanos? Tercera. Vamos a acostumbrarnos, ¿ok? Para que nadie se crea de más. Ahora, segunda clase, los que no son hebreos y son judíos, se han circuncidado. Muchos, cuando tenían 20 años, porque hay 5 cosas para ser judíos y así había en aquellos tiempos, 20 años, 30 años, 50 años. ¿Cómo te das cuenta que eres judío? Porque lo ves. ¿Cómo te das cuenta que eres judío? Porque decían los hermanos en Saltillo, allá los baños son públicos. Tú entras y sabes, no había tanta privacidad modestia como hoy. Allá tú vas al baño y todos ven, todos se ven, está bien, es normal. Estás en un baño público. O sea, le decía a los hermanos, aquí hay una taza y aquí hay otra taza y aquí, así un cuarto así y hay tazas alrededor. Entonces cuando tú vas al baño vas y te sientas. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a estar en el baño. Entonces, no hay en aquellos lugares que papel pétalo, que no hay eso. Lo que hay es una corriente de agua natural de los acueductos de Roma, es un agua que pasa atrás. ¿Y qué pasa? Cuando tú acabes del baño, ¿con qué te vas a limpiar? Hablando serio para no ser día. ¿Qué pasa? Entonces, si tú estás con el de al lado, ¿qué hay entre medio? No hay nada, aquí no hay nada, entre medio no hay nada. Entonces tú estás así en el baño y cuando acabas te limpias y luego te lavas. Normal. Parece normal. Tú le ves la cara al otro y eso es normal. Esto es normal, hermano. Cuando entran todos a los baños de hombres, se dan cuenta quién es judío y quién es judío. Por la circuncisión. Y había en el baño primera clase, segunda clase y tercera clase. ¿No me están siguiendo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los de segunda clase decían, nosotros nos circuncidamos, guardamos el judaísmo. Filipenses, Gálatas, todo eso tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que querían hacer ellos? Querían que los gentiles que estaban entrando, al igual que ellos, se circuncidaran. ¿Y cómo sabían? Porque a la entrada de cada sinagoga, hermanos, cuando tú entras, en la parte de la derecha está la entrada y está el ministro. Luego continúas y ¿qué sigue? Sigue lo que se encuentra en el altar. Y luego ¿qué pasa después del mikvaot? Se encuentra lo que es el púlpito. Eso es una sinagoga, hasta el día de hoy así es. Y tú llegas y a ver, ¿tú quién eres primero? Y había hombres que cuando no te conocían tenían que revisarte para ver si estaba circuncidado o no. Si no, no te dejaban entrar a la sinagoga. Timoteo nunca pudo entrar a la sinagoga. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando entraba este hombre, ¿verdad? Cuando entraba, ok, a ver, déjame ver, y lo revisaban. Ok, pásale. Pásale. Váyase de aquí. Los de segunda clase, lo que están haciendo es que quieren que los gentiles se circunciden. Y los de segunda clase confían más en las obras de la ley, iniciando por la circuncisión, que en la cruz de Cristo. Y cuando Pablo va en su segundo viaje, ¿sabes lo que está haciendo Pablo? ¿Por qué fue Pablo? Por el problema que hay con la circuncisión. La iglesia en el primer siglo estaba lidiando con eso. Tienes que ver la Biblia desde el punto de vista de ellos. Porque les voy a preguntar algo. ¿Quién de aquí es judío, hermanos? No les pregunté quién está circuncidado. ¿Quién de aquí es judío?
Y les pregunté eso, hermanos, porque queremos ver la Biblia en una iglesia de gentiles sin conocer el judaísmo. Y queremos aplicar hechos como si todos fuéramos judíos cuando no entendemos lo que es el judaísmo a veces. Es un gran problema. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo se enoja con ellos. Y Pablo saca una carta y se empieza a burlar de ellos. De una manera muy interesante. Es un bofetada con un guante blanco. Y dice Pablo, para los de segunda clase, estoy hablando en términos de Pablo para que me entiendan, ¿ok? Yo, si ustedes tienen algo que gloriarse conforme a la carne, porque están circuncidados, yo más. Y les voy a explicar por qué. Primero, yo soy circuncidado al octavo día, no como ustedes. Lo está diciendo Pablo, a los 15, 20, 40 años. Escuche, yo sí soy hebreo. A mí no me fueron a recoger 1000 kilómetros para ser mi hijo del infierno. Yo nací y tengo mi linaje que me lleva hasta Benjamín. Así que yo soy primera clase. Es lo que está diciendo Pablo. No solamente fui circuncidado, soy hebreo de hebreos. Aparte de eso soy fariseo, que significa yo soy totalmente más justo que ustedes y yo estoy a tal nivel político, legal, que nadie de ustedes puede comparar conmigo. Para que me entiendan, es como si un diputado del Partido Verde va y le quede agua del PRI hace 15 años. ¿Qué te pasa? ¿Me estás viendo? Y dice Pablo, en cuanto a la ley, yo y ¿sabes qué les dice a ellos? Ustedes comieron carne de puerco. Cuando no se habían circuncidado, que no se habían hecho el judaísmo, comieron puerco o no comieron jamón. Sí, comimos jamón. O no comieron puerco. Sí. Yo nunca he tocado jamón. Yo nunca he tocado puerco, porque Pablo, hermanos, a pesar que se convirtió a Cristo, siguió guardando la costumbre de sus padres. Hechos 28. Eso lo puedes leer claramente. Siguió guardando. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo sí soy. Ustedes se añadieron. Y yo que sí soy, yo que estoy en primera clase, agarré todo eso y lo di por basura. ¿Cómo es posible que traten ustedes de humillar a mis hermanos de tercera clase? A los gentiles. Se han olvidado de que hemos dejado la ley porque el hombre no es justificado conforme al judaísmo, sino por Cristo Jesús. ¿Cuántos de acuerdo, hermanos? Ellos empezaron a confiar más en las obras de la ley que en la obra de Cristo Jesús. Y eso empieza a cambiar el aspecto de cómo lees la carta. El judío, hermano. Ustedes son sus hermanos celosos de la Biblia, ¿verdad? El judío, hermanos, avergüenza al hermano más celoso que tú has visto. El judío es cosa seria, hermano. El judío anda como Dios manda. Ese no anda jugando, hermanos. El judío, literalmente, el sábado te cierra todas las tiendas en Israel. Todas. El judío, si no va, si la sinagoga está más cerquita, el viernes en la tarde se acerca para que no tenga que caminar más de lo que dice la ley. Son estrictos, hermanos. Esa era la iglesia de Cristo del primer siglo. Ahora, la iglesia de Cristo del día de hoy, hermanos, la mayoría somos gentiles. No podemos ver la Biblia con ojos de mexicanos. No la podemos ver, hermanos. Tenemos que verla a través de los ojos de la historia y de la cultura de ellos. Y cuando hacemos eso, interpretamos correctamente la Biblia de tal manera que la podemos estudiar tal y como es. Para esto entonces se requiere estudiar demasiado y estudiar mucho. Y recordar que, como dijo aquel señor, yo solo sé, pero me gusta más como dice Pablo. Si alguno quiere ser sabio, hágase digno. Tenemos que humillarnos para poder crecer un poquito más. Eso es el aspecto del método
método histórico. ¿Ok? Método histórico. Muy bien. Voy a hablar solamente brevemente, por causa del tiempo, de la idea de la alegoría en parábola. Y no os voy a decir algo acerca de las parábolas. ¿Okay? Una parábola deja de ser parábola cuando hay nombres de personas o de lugares. ¿Okay? Una parábola deja de ser parábola. En griego es parabolei, poner al lado de algo. En griego. Una parábola, a veces muchos hermanos, escuchen lo que voy a decir, lo digo de una manera con el propósito de dedicar a esta clase. Muchos hermanos no les gusta que uno ponga ilustraciones fuera de la Biblia. ¿Okay? Pero tienes que entender tú que los rabinos era la manera en que enseñaban, a través de parábolas. Yo te digo algo fuera de la Biblia, algo que tú comprendes bien, y tú me vas a entender lo que estoy tratando de decir. ¿No fue lo que hizo Jesús, hermanos? O dime tú, ¿en qué parte del Antiguo Testamento están las parábolas que enseñó Jesús? ¿Qué es lo que enseñó Jesús? Porque la educación, el nivel de educación de todos los israelitas en aquel tiempo, la gente pobre era muy bajo, toma parábolas y las enseña. Pero hay un reglamento. Cuando la parábola o la historia tiene nombre de una persona o de un lugar, deja de ser parábola. En el caso de Enrico y Lázaro, mucha gente piensa que es una parábola, no es una parábola. ¿Por qué? Se menciona a Lázaro y se menciona a Abraham. Y en eso ya es historia, acontecimiento de historia. Ahora, entramos al punto de tipología. Preguntas hasta aquí, hermanos. Preguntas hasta aquí antes de continuar. ¿Estamos bien? ¿Cuánto falta, hermanos? ¿Quién sabe? ¿Media hora? De frente. Gracias. Entonces, ok. Vamos a ver brevemente la parte de lo que es tipología. ¿Okay? Tipología es una área de hermenéutica que intenta enseñar la enseñanza del Antiguo Testamento y la aplicación en el Nuevo Testamento. Es lo que también se le puede llamar sombrología, o lo que dice Hebreos. Esto es la sombra de lo que había de qué? De venir. Si le quieren llamar sombra, está bien. Si le quieren llamar tipología, está bien. Lo que sí hace es que a través de símbolos o a través de cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento se aplica al Nuevo Testamento. Eso es tipología. Ahora, tipo, anti, no es contrario, es del Antiguo Testamento. ¿Okay? El antitipo indica Antiguo Testamento. El tipo indica el Nuevo Testamento. Dijo el rey Salomón, no hay nada nuevo debajo de qué? Del sol. Todo lo que pasó va a pasar. Lo único que cambia son los personajes. Pero todo se repite otra vez. En el Antiguo Testamento algo significa algo, y en el Nuevo Testamento eso que significó se aplica a la parte espiritual. En la forma de la tipología o somnología, como quieran llamar, se encierra varios aspectos o varias ramas. Entre ellas está la materiología, la numerología y casi todo lo que acaba con gía. ¿Okay? Cuando hablamos de materiales, si tú ves el Antiguo Testamento y el tabernáculo, eso, dijo Hebreos, es una sombra de lo que había de venir. Tú entiendes el tabernáculo, entiendes Apocalipsis. Tú entiendes el tabernáculo, entiendes la tierra y el cielo. Pero tienes que darte cuenta que esto era un antitipo de lo que había de venir. ¿Cómo me están siguiendo? Y que esto, que se maneja con varios materiales, el estudio de la tipología, dice, se estudian todos los materiales
para ver lo que el material significa. Pero si alguno habla conforme a las palabras de qué. Y solamente voy a mencionar un material por la falta de tiempo. ¿Okay? En primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 7, hace mención de uno de los materiales que se utiliza aquí en el tabernáculo. ¿Okay? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y dice así. ¿Okay? Donde la materia tiene un significado espiritual en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien. El que lo tenga lo puede leer. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se fuera de fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado. Lo que se hace es que se toma un material y con la Biblia decimos, ok, ¿qué significa o cómo se utiliza este material o con qué se compara este material en la Biblia? Y en este caso, ¿cuál es el material que se está comparando? ¿Con qué se compara? Con la fe. Y entonces empiezas a ver, y no solamente hay muchos versículos, ¿ok, hermanos? Te vas a dar cuenta que todo lo que está hecho de oro tiene que ver con fe. En el tabernáculo, lo que está hecho de oro solamente está dentro del lugar santo y del lugar santísimo. Nada está hecho de oro fuera. Eso indica que solamente entran los que tienen fe. ¿Me estás viendo? Y así están todos los materiales de la Biblia. Lo que es eso. A veces puede ser un acontecimiento, como cuando salen las serpientes y lastiman y dañan a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que hace Moisés? Toma una lanza de bronce, hace una serpiente, la pone y dice, solamente que vean a la serpiente van a sanar. Y eso es lo que sucede. Y luego Juan habla que Jesús utiliza ese acontecimiento de antitipo para compararlo con la crucifixión de Jesús. Y dice, así como se levantó la serpiente, así será levantado el Hijo de Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es como se comparan el antitipo del tipo. Pero para estudiar tipología o sombrología, lo que tienes que hacer es tienes que conocer mucho el Antiguo Testamento. Y escucha, la iglesia de Cristo, he viajado en muchos países, he estado en muchas iglesias de Cristo, por lo general es muy débil en cuanto al Antiguo Testamento. Somos muy fuertes en cuanto al Nuevo Testamento, somos buenísimos para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no saben a veces ni de qué estamos hablando. Y ese es un gran problema que tenemos que cambiar en la iglesia. Tenemos que conocer el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de qué. Entonces, el Antiguo Testamento es clave, es importante. Tenemos que estudiar, tenemos que profundizarnos, tenemos que ver. Porque una vez que haces eso, ves lo demás. Entiendes todo lo demás. Porque si entiendes esto, entiendes más. ¿Ves Apocalipsis? En Apocalipsis ves el candelero de oro. En Apocalipsis ves el altar con las almas debajo del altar. En Apocalipsis ves el altar del incienso. Eso lo ves en Apocalipsis, hermanos. ¿Lo han leído? Lo pueden leer. ¿Qué es el candelero de oro? Las 7 iglesias. Apocalipsis 1. Y cuando ves el altar, Apocalipsis 6. Y cuando ves el incienso de oro, Apocalipsis 8. Y así sucesivamente. ¿Ves? En Apocalipsis ves el tabernáculo. Parece desapercibido, pero ahí está. Entonces, Dios lo que hace es que a través de tipos nos enseña a nosotros. ¿Cómo quieres que sea tu fe? ¿Cómo qué, hermanos? Pero el oro tiene que estar sometido a qué? A fuego. ¿Y el fuego es qué? ¿Estamos todos de acuerdo? Es por ello. Fíjate que aún en la cultura egipcia, ellos entendían que la nube era como un símbolo de un Dios supremo de todos los dioses. Por eso cuando lo sacan tiene que estar la forma de la nube. Es lo que ellos creían. Eso es el Dios que está sobre todos los dioses. Lo que hace. Tú viajas, por ejemplo, por Sarkak, cerca de Luxor, decían los hermanos, ves el templo el templo en Luxor, hermanos, el templo principal de Luxor, donde se criaron los israelitas, donde se crió Moisés. ¿Y qué es lo que ves, hermano? Ves literalmente, hermanos, casi lo mismo que el tabernáculo. Cuando vas al Valle de los Reyes, que está del otro lado del río Nilo, vas al Valle de los Reyes, vas por allá, viajas y llegas a las tumbas de los faraones. Aquí están las tumbas de los faraones, y cuando entras son como 200, 300 metros en profundidad. Son túneles. No se cuenta,
así de alto y un túnel así. Y cuando vas caminando 200, 300 metros, ¿qué es lo que estás viendo? Jeroglíficos. Desde aquí hasta adentro, hermano. ¿Y qué es lo que ves arriba? Jeroglíficos, con imágenes. ¿Y qué se ve hasta el final, desde que esté? El juicio final. ¿Y qué se ve? El lago de fuego. ¿Y qué se ve? Lo que ellos comprendían como la eternidad. ¿Y qué se ve? Lo que ellos entendían como ángeles. Antes de que salieran los israelitas, eso es lo que creíamos en Jesús. Tienes que ver cómo es que eso afectó, cómo es que Dios permitió esto y preparó a Moisés en cuanto a toda la sabiduría de los egipcios para poder dirigirse. ¿Cómo están siguiendo? Entonces, esto es lo que se hace en la tipología. En la tipología ves en personas. Adán, Antiguo Testamento. Cristo, Romanos 4, 1 Corintios 15. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vemos, por ejemplo, a Moisés, Antiguo Testamento, ¿y quién es el Nuevo Testamento? Cristo. Todos lo explicamos, todos lo predicamos. Salomón, ¿y quién? Y Cristo. Es más, me gusta leer mucho a mí Hebreos 7. Vamos a Hebreos 7. Hebreos 7, y dice ahí Hebreos 7 en el capítulo 7, en el verso 1. Hebreos 7, 1. Y vemos. Ahora, Sadoc, ¿han escuchado los saduceos? ¿Saben qué significa saduceos en hebreo? Sí, es lo que los que no creen la resurrección es una de sus creencias. ¿No saben qué es lo que significa? Sadoc, saduceos. Saduceos, Sadoc viene del hebreo justo. Los saduceos son los que son justos. Lo que significa Sadoc. Justicia, los que practican justicia, ¿ok? Los llaman saduceos. ¿Ok? Ahora, Melqui es rey en hebreo. Melqui es rey en hebreo. Si yo digo Melqui Sadoc, ¿rey de qué? Lo está haciendo. ¿Ok? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la ronda de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, o Armenia, para que me entiendan, primeramente, ¿rey de qué? Claro, porque como no hablan hebreo, si yo digo en hebreo Melquisedec, ok, no tengo que decir rey de justicia, porque ya estoy diciendo rey de justicia en Melquisedec. ¿Dónde están entendiendo? Entonces, los nombres tienen un significado. Daniel, Dios es mi juez. Entonces, todos los nombres de la Biblia tienen un significado. Todos y cada uno tiene un significado. Melquisedec es rey de justicia. ¿Pero por qué tiene que decir que significa? Porque no todos los que están aquí hay muchos judíos, cristianos, que eran helenistas, que no sabían bien el lenguaje hebreo. Entonces, tiene que decir el Espíritu Santo, ok, Melquisedec, que quiere decir rey de justicia. Es lo que está diciendo aquí. Melquisedec, rey de justicia. Pero vean cómo dice ahí: rey de justicia y también rey de qué? De Salem. Porque Salomón es el que trajo paz a todo el pueblo. Jesús es David, porque Jesús conquista la tierra, prometía a sus enemigos y entra a la ciudad de Jerusalén. En ese aspecto es el tipo de David. Salomón, porque fue el que le dio la gloria a Israel. En ese aspecto es el tipo del antitipo, que es el rey Salomón. Ese es Jesús, es el rey de paz, el que le da paz a todos. ¿Estamos todos de acuerdo? El príncipe de paz es Isaías. Y es el rey de justicia, porque no hay nadie tan justo como Jesús, como Yeshua. En ese caso, Jesús es Melquisedec, según el orden de Melquisedec, según el orden del rey de justicia. Solamente Jesús. Este versículo está dando varios antitipos y aplican al tipo. Ese es Jesús. Ese es Jesús, es lo que está diciendo literalmente aquí. ¿Okay? Y por ello es mayor que todos los sacerdotes, aunque el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía un linaje, venía de Aarón. Entonces Aarón y sumo sacerdote, y sumo sacerdote, y sumo sacerdote. Muy bien, pero ¿qué pasa? Pero en el caso de Jesús, Jesús no tiene mamá.
Jesús no tiene papá en la idea de genealogía, no tiene padre, no tiene madre, en el aspecto de genealogía. Por eso Jesús es mayor que Aarón, superior, porque es conforme al orden de Melquisedec. Y podrá haber algún rey que sea justo, ni David le llega a Jesús. Porque ya saben lo que le pasó a David. David vio a la mujer pero Jesús fue hombre, similar a nuestras debilidades, pero nunca quedó. En la tipología se estudia todo esto. Y como predicadores, como hermanos, maestros, si tú estudias tipología, tienes tantos sermones, tienes tanto que hacer. La Armenia indica, yo voy a darle sentido a lo que va a decir el pueblo. Yo tengo que disciplinarme para estudiar, y si yo estudio el Antiguo Testamento, voy a tener muchas lecciones para el Nuevo Testamento. Lo hacemos al revés. Me dice el hermano en Venezuela, hermano, está chévere lo que dices, pero tengo que los hermanos nos enseñan el Nuevo Testamento. Digo, esto es lo que sucede, ¿ok? Dice, el Nuevo Testamento es la universidad, ¿ok? El Antiguo Testamento es el pre-kinder, el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria. ¿Sabes qué hacemos con los hermanos el día de hoy? Los metemos a la universidad. ¿Y sabes qué hacen ellos? Se creen que se lo saben todo. Hasta que les dices qué significa algo, dicen, ¿por qué nadie me dijo esto? ¿Quién de aquí osaría en inscribir a su hijo a la universidad? No, mi hijo Caleb va a pasar a 3er grado y luego 4º, porque ¿quién le daría a su esposa a un doctor que solamente fue a la universidad? Y como cristianos somos doctores espirituales. ¿Y sabes por qué nos tumban los denominacionales? Porque no tenemos ni idea de la universidad. Eso por eso nos tumban. Nos destruyen a veces. Y tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, y eso se refiere a la tipología. No es fácil, hermanos, pero es posible. Se requiere estudiar. En esta parte de tipología entra la numerología, entra la simbología, entra la angiología, entra la demonología y entra todo lo que tiene que ver con guía. Entonces es eso. Una vez me dice un hermano, es que entonces no sacas que el número 1 significa esto. Todos los versículos. ¿Y tú todo sacas número 2 significa esto? Pero nuestra convicción no puede estar basada en el estudio de alguien más. Nuestra convicción tiene que estar basada en el estudio personal. ¿Ok? Nosotros tenemos que estudiar. Y tenemos que hacer una excelente Armenia para darle al pueblo lo que Dios quiere, de tal grado que nos hagamos invisibles y no nos veamos nosotros, sino que ellos oigan a Dios a través de nosotros. Como decían los profetas, digo yo, dice Jehová, lo que te enseño no es mío, lo que te enseño es de Dios. Pero para eso se requiere mucho estudio, se requiere mucho estudio. Cuando tú ves las iglesias de Cristo, bueno, en Estados Unidos en los años 50, eran iglesias que toda la gente respetaba, porque conocían, hermanos. Conocían. Aquí se da la ventana cuando hablas con algún miembro, son gente que dice que hace años la gente conocía, o sea, son gente que conoce. Pero con tanto internet, con tantos esto, o sea, a veces la gente ha dejado de conocer. Tenemos que regresar a las partes básicas, al estudio sagrado, al estudio con celo, al estudio disciplinado de la Biblia. Porque la verdad nos va a hacer libres. Y la verdad es la palabra de Dios. Y eso tiene que ver con hermenéutica. Una vez más con eso. Entonces cuando vemos simbología es lo mismo. Simbología es lo mismo. Entonces, acabando con eso, vamos, cuando hablamos de simbología, los símbolos en la Biblia tienen un propósito.
Yo pongo un símbolo, ustedes me dicen qué significa. ¿Listos? Y fíjense, dependiendo de la generación, ¿ok? ¿Listos? ¿Ah? Usted dice el número, mano. Espérate. ¿Pero qué, mano? Iceberg. You speak English very well? ¿Si ven cómo cambia? Dependiendo de la historia del hermano. Pero si yo le digo a una hermana mayor, ¿qué es ese número? Y tú le dices hashtag, no sabes lo que estás diciendo. Y se empiezan a pelear. ¿Ok? ¿Listos? Moneda. ¿Eh? Ya. Y así sucesivamente. La Biblia está llena de estos símbolos. Apocalipsis es simbología. Recordad los símbolos. Dios está diciendo lo que el símbolo significa para esta generación es algo de lo que significa la generación. Para interpretarlo correctamente, tenemos que ir a la generación como se veía en aquel tiempo. Y entonces encontramos la escritura correcta. Dice Hebreos, de esto tengo mucho que decir, poco tiempo de eso. Por lo tanto, se acaba mi tiempo y quedan 7 minutos. El día de ayer he prometido que iba a regalar un llavero que trajimos de China. Pero como todos los de aquí son nuevos, está en China. Creo que ya se me perdió, hermano. Ok, ahora, lo vamos a regalar. Es una madera y está escrito, grabado en China. Y está hecho en China, yo espero les digo que. Vamos a hacer 10 preguntas y yo no soy el juez porque me sentiría mal. Vamos a escoger a alguien que vino ayer en toda la clase y que estuvo aquí toda la clase, que sea juez y que sacrifique la participación por el llavero. No se amontonen. Yo seré juez. Voy a hacer 10 preguntas y, hermano Richard, como organizador, tú me dices quién de los hermanos levanta la mano primero. El que conteste más preguntas de 10 preguntas se lleva el llavero. Es una forma de enseñar, a través de incentivos y de estimular, como se dice en hebreo. En hebreo es Shema, en hebreo es Shamar y en hebreo es Lama. Lama significa aprender, ejercitarse en el aprendizaje. ¿Cómo lo hacían los judíos? A través de un incentivo. Se obsequiaba algo, todos estaban como yo quiero, yo quiero. Pues mira, pon atención. ¿Listo, hermano? ¿Están tus cosas aquí? Ok, digo, si no hay conflicto de intereses. ¿Está tu suegra aquí? No. ¿Tu mamá? Ya le hicimos. Que luego hay conflicto de intereses. Ok, listo. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Podrían mencionar 3 de los requisitos del intérprete, del armenio? Ok, uno, mano. Ah, no, pero nadie tiene que levantar la mano. La mano, ella. Ah, ¿sí se la da mano o no sabes? Sí, eso no lo escuché. Ah, ok. Uno, muy bien. Le llama a la hermana uno, ¿ok? Segunda pregunta, bro. ¿Qué es un símil? ¿Y cómo se mira la escritura? ¿Cómo se mira la escritura? A ver. No, ok. ¿Y quién siguió? ¿Quién siguió? Mira. Pero ¿cómo se mira la escritura? Ah, muy bien. Uno y uno. Va, ¿listos? La próxima pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto tiene que contestar? 3. 3, buenas. ¿Ok? ¿Qué significa el nombre Sinaí? Diente. Azul. Diente. Dientes, muy bien, muy bien. Vamos muy bien. Una y ¿Ok? una. Una y una. Ya se acabó. Ok, vamos. El que conteste esta pregunta se la lleva. ¿Están listos, hermanos? Es una pregunta muy fácil. Es una pregunta muy sencilla. ¿El que sea? ¿O de los que llevan más? De los 3.
No, no, del que levante la mano. Ya me cambiaron las reglas allá. De los que Manos abajo. ¿Qué? Abajo la mano. Manos abajo. ¿Qué significa la palabra? Escucha, tranquilo. Manos abajo, manos abajo. ¿Qué significa la palabra Melquisedec? Rey justo. Él levantó la mano pero contestó, entonces no vale. Hermano, es que levantar la mano sin contestar. Sí la levantaste primero, pero era, no, pero era, y luego ya, el paso. Rafa, ¿quién es Rafa? Muy bien. Él lo entrega y de esa manera. Yo le decía gracias.